vamos a intentar ir rápido. Existe una grabación donde usted y Villarejo explican que se han entrevistado con el fiscal anticorrupción de entonces, con Belén Suárez, teniente fiscal, para comenzar la causa contra los Pujol de la mano de Vicky Álvarez. ¿Recuerda usted con quién más planificaron aquella acción? Yo nunca me he reunido con el señor Villarejo y con la fiscal Belén. Nunca. Sí que conozco a la fiscal Belén porque yo era la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y iba muy a menudo a la Fiscalía Anticorrupción a despachar los asuntos de su competencia. Pero esa reunión que usted me dice entre Villarejo, la fiscal y yo, esa no ha existido. Existe una grabación en la que Villarejo y usted hablan de que usted se ha reunido con el fiscal anticorrupción de entonces y con la teniente fiscal, la señora Belén Suárez. Esa conversación existe entre Villarejo y usted. Es uno de los audios, de los múltiples audios que tenemos. Bueno, yo primero, pues fíjese, si ese audio dice lo que usted dice, tiene que estar manipulado seguro. Que yo haya ido a ver al fiscal anticorrupción y a la teniente fiscal a hablar de lo que usted me dice, de eso no es cierto. Entonces no es cierto que ustedes lo planificaron. No, puede preguntarle a los fiscales. Martínez. Es una mentira corta. Si yo estoy yo le recuerdo, señor Olivera, que usted no puede mentir. No, si no miento. Que esto ya está judicializado, que esto ya se ha dicho, y que usted cuando usted ha llegado a comisario, usted sabrá que usted juró la condición de fidelidad a la Constitución, de hacer cumplir, bueno, pues todo esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí me sorprende que usted, para no ser amigo de Villarejo, como usted ha dicho, se le reconocen más de 500 audios en los que a usted se le nombra, usted o habla con él. Enséñame alguno a partir de 2017. Bueno, es cierto que ahora mismo no los podemos poner. Estamos en el 2025, ¿eh? Sí, pero bueno, usted ha sido amigo de él, incluso. Sí, cómo no. Claro que amigo y hemos colaborado y ha aportado informaciones muy valiosas. Eso se lo digo. Pero no se lo diré yo, ¿eh? Se lo dirán los que han tenido como jefes, que han tenido muchos durante los años que ha estado trabajando a las órdenes de los directores adjuntos operativos o de los comisarios generales, ha aportado informaciones y ha sido útil. Si no, lo hubieran cambiado de sitio. ¿Usted ha tenido alguna relación contractual, alguna relación empresarial? ¿Han sido socios el señor Villarejo y usted de alguna manera en alguna empresa, en alguna sociedad? Nunca. O sea, usted no ha tenido nunca un beneficio económico de la mano del señor Villarejo. Ustedes decían que financiaron los confidentes y los gastos de la Operación Cataluña con los fondos sostenidos de Astapa en Estepona. ¿Qué fondos eran esos? ¿Eso qué es? ¿Lo digo yo? Usted le decía a Villarejo en uno de los audios que la parte que le correspondía de lo que estaban sacando de Estepona, que se lo guardase el ladrillo. Eso figura en uno de los audios, señor Olivera. No sé a qué se refiere eso. Bueno, usted conoce el caso Astapa. El caso Astapa, sí, conozco hasta la parte que yo conozco. ¿Qué es la parte que usted conoce? Bueno, pues hasta los años que yo estuve ahí, porque el caso Astapa se ha cerrado hasta hace muy poquito. ¿Y sabe usted cuál ha sido el resultado final de ese caso? No lo sé. No. Eso fue en Málaga, en la zona de Estepona. Bueno, esto si fue las cuando primeras detenciones, al señor, por ejemplo, al señor Barrientos, pues sí, intentando las primeras detenciones estaba con algunos informes falsos, que luego se ha demostrado que no. El señor ha salido absuelto hace no sé el resultado, no lo sé. No lo sabe usted, ¿no? Usted, cuando le decía al señor Villarejo en esos audios de lo que está sacando de Estepona, que se guardase el ladrillo. Pues era información, yo qué sé. Era la información, no eran fondos. Usted no cobró nada en aquel momento, ni sabe qué se hicieron con esos fondos de lo que se estaba sacando de ese caso en concreto. Fondos de ustedes guardaban información en ladrillos, no sé, si usted me puede poner un poco en contexto. En Estepona sí que había temas de ladrillos, sí, claro. Pero guardaban la información en los ladrillos. ¿O era una forma de la que usted le decía al señor? Es que no lo sé, no le puedo yo contestar. Que el problema es que no lo sepa yo. Pero ya. Oye, yo al final puedo entender lo que yo diga, pero esto lo dijo usted. Dijo, lo que se está sacando de Estepona me lo guarda usted en ladrillos. No sé si es que metía la información en los ladrillos, que invertían en la compra de inmuebles. Por eso le pregunto
que si usted cobró algo y qué hizo con esos fondos, si compró inmuebles, si tiene casas allí. O sea, bueno, mire, complicado esto de guardar cosas en ladrillos. En cajas lo podría entender, pero en ladrillos es complicado. Sí, complicado. Fíjese las casas que me he comprado yo, sí. No lo sé, no lo desconozco. Yo le digo. Tengo yo en ese procedimiento, en el procedimiento que me ha preguntado su compañera, una investigación económico-patrimonial de los últimos 20 años. Entonces, ¿a qué se refería usted cuando le decía? No lo sé, es que me está preguntando de algo que es que no recuerdo nada, ni en qué contexto se dice, ni qué hay antes, ni qué hay después, ni qué tiene que ver eso. Pero estará conmigo en que resulta raro que usted le diga a Villarejo que le guarde lo sacado de Estepona la información en ladrillos. Fíjese, pues el señor Villarejo tenía propiedades inmobiliarias en Estepona. ¿Y usted le dijo que se la guardase en ladrillos? Pues mira, a lo mejor me ha regalado algún apartamento, no lo sé. Pues no me consta. Usted a nosotros. No me consta. No me lo ha visto usted en Estepona. Hemos escuchado los audios donde usted le dice, junto a Villarejo, que manipularon los informes de la Gürtel para exculpar a la cúpula del Partido Popular. Igual tampoco lo recuerda, porque últimamente usted no recuerda nada. ¿Eso lo digo yo? Eso lo dice usted en otro de los audios. ¿Que yo he manipulado No. Hemos escuchado que usted dice junto a Villarejo una conversación de la manipulación. Yo no lo digo eso. Bueno, pues estar usted y el señor Villarejo. Y a lo mejor hay alguno más allí, habrá alguno más. O él se lo cuenta a otro, o él se lo cuenta a otro. Esto? No, yo no reconozco nada. Yo ya digo que no voy a reconocer ninguna conversación que no la voy a reconocer, ninguna. También tenemos las declaraciones de un policía, el inspector Morocho, que nombraban anteriormente, que dice que usted falsificaba los informes de la UDEF a su conveniencia. Y recuerde que esto el señor Morocho ya lo ha declarado en sede judicial. El señor Morocho en sede judicial ya informó de que ustedes realizaban ese tipo de práctica, el señor Villarejo y usted. Eso lo dijo el señor Morocho. Mire, como está aquí mi abogado, él sabe perfectamente en ese procedimiento si eso lo dijo el señor Morocho o no. Bueno, veo que su abogado tampoco quiere. Fíjese, sí se lo digo, porque. Aparte que no creo que pueda intervenir esta comisión. Pero bueno, mire, de las innumerables grabaciones que existen, señor Olivera, se escucha como ustedes pues falsificaban o manipulaban informes policiales y creaban causas. No, si dame lo tiene muy fácil. Póngame uno delante. Póngame un informe. Póngame un informe delante. Un informe, le estoy diciendo los audios. No. Ya le digo que de los audios. Informes también se los podríamos traer. Pero mire. No le voy a contestar. Esto es indudable, mire. Pero mi pregunta es, señor Olivera. Claro. ¿Está usted dispuesto a asumir la responsabilidad de todos los hechos usted solo? Porque usted sabe que esto es un marrón. Sea valiente. ¿Usted va a asumir la responsabilidad de todos estos hechos? Ninguna. No va a asumir ninguna de ellas. Pues mire, la gente hace un ratito, ¿no? Yo, después de escucharle a usted, después de escuchar a la gente 111.129, poco menos que pienso, ¿no? Por lo que ustedes cuentan aquí, pues que primero que no han hecho nada, que no saben ni a qué vienen aquí, que sus nombres son una mera coincidencia y que su número de identificación profesional es una mera coincidencia, que aparezcan en prácticamente, se lo decía, al 11.129. Esto solo os parte. Y aquí siempre aparecen las mismas personas. Siempre. O sea, parece ser que era algo recurrente lo que estaba ocurriendo en su unidad. Y claro, yo, después de lo que estoy viendo aquí, pues a mí me da que pensar, o primero, que esto todo es un montaje y que todo lo ha fabricado alguien para echarle la culpa a usted, a Villarejo, al 111.129, o que ustedes se levantaban por la mañana, el 111.129 se levantaba por la mañana, hacía un informe falso de 273 folios que nadie se lo pedía, que ese informe le llegaba a usted y que usted fabricaba una causa. Eso es lo que a mí me llega a dar lugar a pensar en base a lo que yo estoy viendo en esta comisión. Ese informe de los 273 lo que usted me está diciendo, es que nada de esto ha pasado. Entonces, yo no sé si es que yo estoy en una realidad paralela junto con el resto de diputados y que solo hay una serie de diputados en esta sala que pueden coincidir en lo que usted está contando, o aquí, señor Olivera, hay algo que no cuadra. Pues eso le digo yo. Hay algo que no cuadra. Dígame usted un informe. Un montón de audios que yo haya remitido a un juzgado que irá firmado con un oficio de revisión. Señor Olivera, si es que esto es más fácil. Pues es fácil. Usted dice que eran actos de vanidad, que ustedes en una comida, pues entiendo que fanfarroneaban de yo he hecho, yo he dicho, usted se atribuye lo de Cataluña lo he montado yo.
Ahora dice que ya no sabe si lo dijo o no lo dijo, en no, qué contexto lo dijo. Es que hay cosas más cosas que yo he hecho en Cataluña, ¿eh? Pero no lo todavía no han salido. Usted había montado, no sé, un mueble de Ikea, otra cosa, Bueno, nada pues que tiene que ver con la Operación Cataluña, entiendo, ¿no? ¿Cómo? Y que entonces entiendo que ninguna de las conversaciones, las que usted con Villarejo, que era unas conversaciones de farsantes, de que se mentían el uno al otro, se atribuían cosas a ver quién había hecho algo más, algo mayor. Eso. Lo que usted está diciendo. No sé, es que no se puede tomar en serio ninguna conversación porque dicen que eran en unas comidas en las que era todo un acto de vanidad. Probablemente. Pues la verdad que, señor Olivera, me cuesta a mí comprender que dos comisarios, usted decía, con 41 años de servicio, más de 160 felicitaciones, se junte con otro comisario y se pongan a charlar sobre cosas que ustedes no han hecho. Se engañaban el uno al otro. Porque entiendo que entre ustedes sí que sabrían si es verdad que usted ha montado la Operación Cataluña o no es verdad que ha montado la Operación Cataluña. Entiendo que él sabría si usted ha montado algo en Cataluña o no lo ha montado en Cataluña. Porque yo entiendo que usted me pueda engañar a mí, pero ustedes que eran compañeros y que conocían perfectamente la actividad el uno del otro, ¿cómo es posible que en esa comida se engañen el uno al otro? Créame que es difícil de creer que ustedes en una comida se mentían. Entiendo que se podría encontrar alguna mentirijilla, señor Olivera, pero una mentira de esa envergadura de que, no, ¿cómo no voy a conocer lo de Cataluña si lo he montado yo? A mí eso me cuesta creer que usted engañase al señor Villarejo de esa manera, y más porque en aquella época, como si mal no recuerdo, usted ha dicho que sí que tiene una relación de amistad, más allá de la relación profesional que había entre ustedes, ¿no? Eso que usted me está diciendo ya se lo he contestado anteriormente y creo que por lo que me están diciendo no estaba el señor Villarejo, no era entre el señor Villarejo y yo. Había otras personas ahí. ¿Qué otras personas eran, señor Olivera? Es lo que usted me dice. Usted usted dice que había otra. Yo creo que era usted y Olivera. En otra, que había otras personas. Usted lo tiene ahí transcrito, ¿no? Yo no lo tengo. Entonces usted... Cuando le dijo, pero señor Olivera, si esto es más y además fácil. Se lo digo, cuando usted hablaba con el señor Villarejo, siempre hablaba de cosas que usted no había hecho. Todas las cosas que usted le decía al Villarejo que había hecho y esas conversaciones eran actos de vanidad, eran mentirijillas entre amigos. Vamos a hablar una detrás de otra y ya está. ¿Pero eran mentirijillas entre amigos o eran cosas serias? Cuando usted le dice al señor Villarejo, ¿cómo no voy a conocerlo de Cataluña si lo he montado yo? Cuando usted dice esa expresión... Yo eso no se lo digo al señor Villarejo, me parece a mí. Pues cuando se lo dice a otro de los comensales... No se lo digo al señor Villarejo. Pues cuando se lo dice a otro... Pero cuando lo dice, usted lo dice en un acto de vanidad... Es que no lo sé. Es que es muy difícil entonces hacerle a usted una pregunta porque usted recuerda pocas cosas. Claro, son comidas, pero están grabadas. Usted reconoce... pero usted reconoce su voz en esas grabaciones. Lo que sí que está... Yo ya le he dicho que no la reconozco. Y sobre todo si están en procedimientos judiciales. Que si están en procedimientos judiciales... Pero usted las habrá escuchado. No. No las ha escuchado. Yo no. Yo he visto algún fragmento corto de alguna conversación que a lo mejor tiene más de 2 horas y media. Yo con eso no puedo analizar ni decirle si eso es cierto, si no es cierto, de qué se habla, de qué no se habla, qué hay antes, qué hay después, en qué espacio temporal se comenta esto, quién hay allí, qué pretensión tienes de trasladarlo a una tercera persona. No le puedo. Eso no le puedo. ¿Sabe dónde cuanto menos llamativas contestamos la verdad? Aquí. La verdad que son cuanto menos llamativas esas comidas y esa relación de amistad que tenían ustedes en las que se engañaban el uno al otro, ¿no? Amistad, sí. Llamativo es. Pero es llamativo. Y créame que cuesta creerlo. Cuesta creerlo que ustedes se mientan continuamente para no reconocer lo que ahí está grabado. Yo he leído un fragmento del señor Villarejo que dice que le engaña a la señora Cospedal y que le dice que, yo le engaño. Eso sí que lo leí yo en un fragmento. Dice, no, si todo esto de los informes yo se lo dije para que se lo creyera. Que era su modo habitual, el engañarse entre usted y luego engañar a los demás. Oye, pues yo creo que después de 41 años de servicio... pero señor Rivera, después de 41 años de servicio y 160 felicitaciones por su buen servicio... Oiga, que ustedes anden engañando a sus jefes, que ustedes anden engañando a sus compañeros, créame que suena raro. Pero bueno, mire, otra pregunta, señor Olivera.
¿Usted comía habitualmente con algunos jueces de la Audiencia Nacional? ¿Cómo? ¿Usted comía habitualmente con algunos jueces de la Audiencia Nacional? ¿Era frecuente que usted visitase a algún juez y después hubiese una comida posterior? ¿O que sin una visita oficial a la Audiencia Nacional usted quedase en algún lugar, restaurante, reservado, a comer con algún juez de la Audiencia Nacional? Esporádicamente. ¿Con qué juez es con el que más comía habitualmente? No se lo voy a contestar. ¿Podría ser con el señor Andreu? Le digo que no se lo voy a contestar. Esto no se lo voy a contestar. No hay nada malo. Considero que no no debo hay nada malo en que usted reconozca con quién come. No es ningún delito el ir a comer con nadie, ni el ir a cenar con nadie, aunque algunos luego intenten en terceras personas no se lo voy a contestar de una cena porque para imputar no sé qué delitos a ninguno de estos señores puede venir aquí a defenderse, por lo tanto no voy a contestar. No, pero si la pregunta no es para que atacar a nadie ni para que nadie se tenga que defender, únicamente es, si quiere le reformulo la pregunta para que no tenga usted que decirme. ¿Usted comía habitualmente con el señor Andreu? Le he dicho que esta pregunta no se la voy a contestar. Y mira que les contesto a todo el mundo, ¿eh? Bueno, a todo el mundo no, a mí no. Dice, en una grabación, y termino ya porque veo que usted tampoco me va a dar mucha más información, y así los señorías del Partido Popular pues estarán contentos porque tenemos en tiempo. En una grabación usted explica en qué consiste fabricarle una causa a alguien. Y le explico literalmente, porque esto también lo dice usted, salvo que fuese otro momento en el que usted estaba engañando o estuviese fanfarroneando con su interlocutor. Que no lo sé. Dice, si no aparece nada en la investigación policial, ponle lo que sea en el informe y que se investigue. Para cuando se descubra, ya habrán pasado 5 o 6 años y estarán muertos. ¿Usted tampoco lo reconoce? No. Esa expresión. Bueno, pues mire, voy a terminar con una pregunta que, si quiere, me la puede responder. ¿Para esto se hicieron ustedes policías? Gracias. No es una pregunta. Sí, que si para todo esto se hicieron ustedes policías nacionales, para todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿sí o no? Sí, pues tampoco espero que me dé usted. Estoy muy orgulloso de lo que yo he hecho y de lo que yo me he realizado en mis 40 años de policía, o 41. Gracias. Si esa es su pregunta. Y por lo tanto quiero limitarme a hacer un alegato sobre pues las responsabilidades políticas que se derivan de lo que hemos escuchado hoy aquí en esta comisión. Le agradezco, señor Olivera, porque yo me doy por satisfecho. Hoy hemos tratado una vez más el tema del vínculo entre el Partido Popular y la utilización de la policía patriótica, bien para perseguir disidentes, bien para cubrir la propia corrupción. Hemos tenido un agente de policía, el 111-129, algo amnésico, que no recordaba que sin ser ni economista ni especialista en cuestiones financieras, fue premiado por perseguir un caso de corrupción atribuido al Partido Socialista, mientras participaba en investigaciones que luego afectaron a políticos independentistas y que afectaron también a Podemos. Y que como consecuencia de todo ello fue promovido luego a un cargo como agente en La Haya. Mientras esto pasaba con este agente, lo que vimos es que otros policías, como es el caso de Manuel Morocho, que intentó efectivamente denunciar en la llamada Operación Kitchen, ¿no?, por la que se estaba espiando al ex tesorero del Partido Popular, al señor Bárcenas, por los casos de corrupción que afectaban a ese partido, a diferencia de otro policía, fue perseguido. Fue perseguido y fue hostigado de manera muy intensa. Y ahora, pues viene aquí a declarar un comisario, no es el primer comisario, digamos, que declara, el señor Serrano, un comisario de la Policía Nacional Española, que ocupó la dirección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, y que luego fue ascendido, en un cierto sentido, al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Según la Fiscalía Anticorrupción, como se ha visto aquí, el señor Olivera fue el cerebro de la Operación Kitchen, un operativo parapolicial, como decía, destinado a espiar al tesorero del Partido Popular sobre casos de corrupción. Y, como también se ha dicho aquí, grabaciones del comisario José Manuel Villarejo revelan que este señor, mientras dirigía la UDEF,
había colaborado en frenar las investigaciones vinculadas con casos de corrupción como la Gürtel o la Operación Brugal. Según el periodista Kiko Sayés, hay un audio en el que el señor Serrano se vanagloria de ser el cerebro de la Operación Cataluña, junto al director de La Razón, junto al señor Villarejo y a otros tantos. Y de aquí se habrían fabricado informes falsos para la Operación Cataluña. Bueno, como el mismo señor Serrano ha dicho aquí, luego de él llegó el señor Manuel Vázquez, anticorrupción, quien pues se dedicó a fabricar informes falsos contra la izquierda, como el caso de Pisa, que luego se pasaban al Tribunal Supremo. Claro, como yo no querría que el Partido Popular me acusara de mantener un doble rasero, la verdad es que esto de la policía patriótica me preocupa porque no es algo que ocurra por primera vez y me parece que lamentablemente es algo que no se acabó. Esto proviene de la época de la dictadura, pasó luego con los GAL, pasó luego cuando llegó José María Aznar al poder como consecuencia o con la excusa de los atentados del 11S de 2021 y luego, como se está viendo en esta comisión, también durante las administraciones de Mariano Rajoy. Ahora recientemente, dos periodistas catalanas, Gemma García y Sonia Calbó, pues acaban de publicar en La Directa que agentes infiltrados tenían relaciones personales y sexuales con activistas políticos de colectivos vecinales sin que conocieran esta condición. No sabemos si eso es una policía patriótica, en este caso no parece tener que ver con casos de corrupción, pero sí es preocupante, porque eso ya ha pasado recientemente y no solamente con el Partido Popular. Recientemente en el Reino Unido pasaron casos similares y en el Reino Unido se investigó y se llegó a pedir perdón por las responsabilidades que había desde el Ministerio del Interior. Por lo tanto, a mí tengo que decir la verdad, lo que me preocupa es eso, que esta idea de la policía patriótica que viene de muy lejos no se haya extirpado todavía de nuestra democracia. Hace muy poco el jurista Joaquín Urías escribía unas palabras terribles, ¿no? Letrado del Tribunal Constitucional, exletrado, decía: si una noche cualquiera un policía se cruza en tu camino, apártate, disimula, mira al suelo e intenta pasar desapercibido. Es triste, es terriblemente triste tener que hablar así en un Estado que se pretende de derecho, que se pretende democrático, pero en España este es el mejor consejo que se puede dar. Lo que estamos viendo en esta comisión es que los policías honestos que denunciaban estos casos de corrupción o estas malas actuaciones fueron castigados y que en cambio los que colaboraron fueron cubiertos o en muchos casos fueron objeto de promociones. Por lo tanto, yo acabo hoy con esta conclusión. Pareciera que a 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco todavía no hemos hecho todas las tareas de democratización que teníamos pendiente en la policía y en el Poder Judicial. Por lo tanto, más allá de lo que concluyamos aquí, que es algo que hemos debatido mucho políticamente sobre la responsabilidad del Partido Popular en esto, creo que es mucho el trabajo que nos queda por hacer. La palabra al señor Pisarello. Endavant. Tiene la palabra el señor Pisarello. Gracias, presidente. Muy buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. 111, 129. Bueno, la verdad quisiera hacer algunas preguntas simplemente para repasar cosas que se han dicho. Como ya se ha apuntado aquí, esta es una comisión que pretende dirimir responsabilidades políticas, no de otro tipo. Yo la impresión que tengo, venía con algunas ideas preconcebidas, pero la impresión que tengo es que es usted una persona muy inteligente que aparece citada en diferentes informes o que ha salido a colación en esta comisión en más de una ocasión. Por lo tanto, simplemente para aclararme algunas cosas que se han planteado y que yo veía de manera diferente. Entiendo que, digamos, por algunas de las cuestiones que han salido políticamente en esta comisión, a usted le tocó investigar casos que, por un lado, afectaban a personas de ideología nacionalista o independentista. No sería el caso del señor Rosell, como usted ha aclarado, pero sí, en cambio, el señor Xavier Trias, un hijo del señor Jordi Pujol. ¿Es esto correcto? Yo, de la ideología de los investigados, ni la conozco ni me importa. ¿No la conocía? ¿Usted no conocía quién era Xavier Trias? Yo conocía que había sido alcalde de Barcelona. ¿Conocía quién era el hijo de Jordi Pujol? ¿Y quién era Jordi Pujol? Sí. Bueno, suficiente. Por lo tanto,
por un lado, esto sería un grupo de personas que le tocó investigar, y la otra tendría que ver con el señor Nervis Villalobos, un ex ministro venezolano que tuvo, digamos, actuaciones luego vinculadas a un grupo político concreto, que es el caso de Podemos. ¿Eso es así? ¿Se investigó algunos casos en los que aparecía el señor Nervis Villalobos? Sí, sí. Perfecto. Por lo tanto, la apreciación de las actuaciones de Nervis con Podemos, yo de eso ni entro ni salgo. Sí. O sea, yo digo que a Nervis Villalobos sí, le he investigado. Bueno, por lo tanto, quiero decir, usted participó en investigaciones que tenían que ver o que afectaron, esto lo digo yo, ¿no?, a dirigentes independentistas o nacionalistas y a grupos políticos como Podemos, ¿no? Claro, la pregunta de dónde venían las órdenes. Usted pues nos explicó bien. Ahora acabo con mi reflexión. Usted nos explicó muy bien cómo funciona la legislación en este sentido y decía que había pues dos posibilidades, o el superior jerárquico por un lado, o podía ser la autoridad fiscal, ¿no? Sí, en estos casos que he mencionado, en el caso de Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción, entiendo que la responsabilidad última recaía sobre el señor José Grinda. ¿Es eso correcto? ¿En los casos en los que a usted le tocó investigar en esta época? ¿De los que ha mencionado? Sí. Ha mencionado los que afectan al señor Nervis Villalobos y los que afectan ¿a quién? Hijo de Pujol, señor Trías. No, eso no es así. La cuestión de Xavier Trías, eso el señor Grinda no participa en nada. ¿Pero la orden de investigar proviene de Fiscalía? No. O sea que proviene de sus superiores jerárquicos. Es lo que os he dicho. Sí, eso lo he explicado hace un momento. Sí, yo lo estoy repitiendo porque tal vez no lo he entendido bien, no soy especialista tampoco en procedimiento penal. Sí. Si venía de sus superiores jerárquicos, entiendo que en ese momento el máximo, digamos, responsable era el señor Oliveira, el comisario Oliveira. Yo creo que no. Porque ¿quién era? Eso lo debe recordar bien, ¿no? Porque un superior jerárquico nunca se olvida. Claro, no, pero el superior jerárquico, o sea, usted me está preguntando en última instancia, por muy arriba, o sea, muy arriba. ¿Quién estaba muy arriba? 3 escalones. Sí. Es que yo creo que cuando se produce esto, que yo creo que es octubre el 14, yo creo que es, no sé quién estaba de jefe de unidad, porque cuando yo llego a la unidad está vacante o el señor Olivera está ya de salida, porque yo no recuerdo presentarme al jefe de unidad. O sea, que yo creo que por ahí estaba vacante. No lo sé. No le puedo decir. Parte de las órdenes que usted ejecutó se podrían haber producido cuando estaba vacante el cargo del máximo superior. Bueno, máximo no. O sea, máximo es el director adjunto operativo. A nivel operativo. O sea, eso. De jefe de unidad. De jefe de unidad. De jefe de unidad estuvo vacante unos meses en esa época. Cuando yo llego a la unidad, o se acaba de quedar vacante, o está vacante, o está a punto de quedarse vacante. Pero sí le tocó llevar adelante investigaciones que dependían, digamos, o que tenían como superior al comisario Oliveira. Y es que yo creo que no, fíjese, yo creo que no. ¿Usted cree que no o está seguro? No, creo, o sea, lo que digo es creo, porque no sé exactamente cuándo cesa, se lo pueden preguntar ahora, cuando venga. Pero usted eso puede no recordarlo. Sí. Me hace muy extraño, ¿no? Si el señor Oliveira estaba o no. No, porque me pilla muy lejos. O sea, es el jefe de unidad, o sea, yo no trato con él normalmente. No trato con él. Por eso digo que tiendo a pensar que no estaba, porque no tengo el recuerdo de haberme presentado a él. Porque cuando vas a una unidad nueva te presentas al jefe de unidad y yo ese recuerdo no lo tengo. Entonces creo que no estaba. Usted acaba de comentar que tenía como compañero de despacho, ¿no?, al señor Manuel Morocho. El de al lado. De al lado. Entonces, él dice que sí, sobre todo lo declaró en la comisión Kitchen, que sí sufrió presiones, él lo dijo, digamos, en esa comisión. Usted no se sentiría para nada identificado con esas apreciaciones. ¿Usted nunca sufrió presiones políticas de ningún tipo? ¿O nunca se sintió políticamente intimidado a actuar de una determinada manera? Yo no. ¿Usted nunca? Pero no puedo hacer ninguna apreciación. O sea, decir, que a mí no se me haya presionado no quiere decir que al señor Morocho no se le haya presionado. O sea, decir, que no sirva mis manifestaciones aquí para restar credibilidad a las manifestaciones del señor Morocho.
O sea, que quede claro, o sea, son cosas independientes. Sí, pero quiero decir, el señor Monocho se pronunció en unos términos muy contundentes, es decir, que era una percepción de época, me imagino, no simplemente personal. Puede ¿no? ser, pero tenga en cuenta o sea, que usted y él tenían percepciones completamente diferentes sobre si No. había presiones políticas vinculadas a este tipo de casos. No, lo que probablemente tengamos son experiencias diferentes, no percepciones diferentes de la misma experiencia. Probablemente tengamos experiencias diferentes, porque la investigación que llevó él no se parece a ninguna otra que haya habido en este país. Bueno, difícil desvincular tanto experiencia de percepción, pero bueno, entiendo su respuesta. En todo caso, lo que sí está claro es que en ninguna de estas investigaciones tuvo usted la impresión en algún momento de que sus actuaciones podían colisionar con derechos fundamentales o podían afectar de derechos de terceras personas. No, mire, todas las investigaciones que hacemos llega un determinado momento que afecta a derechos fundamentales. Bueno, O sea, yo cuando digo entro en un afecta, digo domicilio- vulnerar, no solamente afectar. Se puede afectar y no vulnerarlos. Bueno, o sea, quiero decir, sí, o sea, entiendo, o sea, tengo que hacer una interpretación de lo que quiere decir, porque si lo tomo a tenor literal, todas las actuaciones de policía judicial en las que se entra en un domicilio es una vulneración del derecho fundamental. No, si es con autoridad judicial, no. O sea, no, por eso está digo actuaciones que justificado, vulneran está derechos. justificado, pero la vulneración se produce. O sea, quiero decir, yo si entro en su domicilio, esté justificado por una orden judicial. No, si está justificado, no está vulnerando mi derecho a la inviolabilidad. Vale. Está afectándolo, pero no vulnerándolo. Exacto. Vale. Le digo si usted en sus vulneración actuaciones no. tuvo Entiendo. la Vulneración no. percepción en algún momento Vale. que se podían producir en esas investigaciones No. vulneraciones de derecho. No. Siempre tuvo la impresión de que estaban ajustadas a legalidad. Sí. Si no, no las hubiese realizado. O sea, es que es así. ¿En algún caso en su historia le ocurrió de haber percibido esto y comunicarlo a sus superiores o nunca? ¿O siempre le pareció que las órdenes que recibía se ajustaban a la legalidad? ¿En qué? O sea, En su biografía como inspector. Nunca se encontró frente a una situación en la que dijo: voy a comunicar que una determinada actuación no es legal, que es manifiestamente ilegal. o presenta alguna irregularidad. No. O sea, en el sentido de que se me den órdenes a mí, que sean manifiestamente ilegales, no. Nunca le tocó cumplir una orden que le pareciera que podía ser ilegal. No. O sea, es decir, que está reflexionando para el tenor de sus palabras y ser Sí, bien sí. ajustada a la respuesta. No. No. Muy bien. Bueno, y finalmente, pues entiendo que en todas estas actuaciones, ninguna de ellas en ningún momento le supuso ningún expediente disciplinario de ningún tipo, ¿no? Por el contrario, entiendo que luego fue ascendido en su cargo, que es el que detenta actualmente en La Haya, ¿no? No, no es un ascenso. No es un ascenso. No es un ascenso. Pero usted lo considera, pero es más bien un premio, digamos, más que... No, es... o sea, a ver, es un puesto de responsabilidad, es un puesto que hay pocos puestos como estos y es un orgullo poder ocupar este puesto, porque me permite, entre otras muchas cosas, colaborar con muchísimos compañeros en muchísimas investigaciones. Entonces es un puesto que estoy orgulloso de ocupar. No lo considero un premio. No lo considero una promoción, no lo considero una manera de... No, de premio, o sea... Alguien diría que fue un retroceso en su carrera ir a La Haya. Nadie, ¿verdad? Nadie. De acuerdo. Bueno, y también nos dijo que recibió una medalla al mérito, ¿no? Una en 2015 y otra en 2018. ¿Son dos medallas? Sí, no sé si una es en el 15 o en el 16, la otra en el 18. De acuerdo. ¿Y que una de ellas tenía que ver con casos de corrupción? ¿Con un caso de corrupción? Creo recordar que la del 15 o la del 16, creo que sí, pero no estoy seguro. O sea, no está seguro si la medalla... O sea, le dieron dos medallas en su vida, Sí. y usted no recuerda por qué fue. Sí. O sea, no sabe si fue un caso de corrupción o sabe que fue un caso de corrupción. No, la de 2015-2016 no recuerdo por qué fue. No recuerda usted por qué fue. No. Pero aquí mencionó algo sobre corrupción, ¿no? Sí, que creía que podía ser por un caso de corrupción. Y- creo que es por un caso de ¿Y corrupción. ese pero caso que usted cree que es de corrupción, con qué tenía que ver? ¿Con qué materia? estaba relacionado con con la construcción de un centro logístico en territorio público.
Es un caso de corrupción urbanística y de corrupción. ¿Implicaba algún partido político? No recuerdo qué partido político estaba. Es que no lo recuerdo. Es que era una empresa pública. Era una empresa pública en el año 2016, pues no hay muchas alternativas, ¿no? O sea, qué decir, cogemos la lista de organismos públicos del sector público. Pero usted entiende a gente inspector, que cuesta mucho no recordar, ¿no? Le dan un premio por corrupción que usted debe tener en su casa, me imagino, en algún sitio, o su familia. No, de hecho... No lo sabe casi ni su familia. No, o sea, ni siquiera fueron al acto de imposición, ni siquiera lo dije. O sea, ya está, yo hago mi trabajo, porque es mi trabajo. O sea, usted recuerda que no fueron al acto de imposición, pero no recuerda por qué fue el premio, por qué caso de corrupción, ¿no? Claro. Casi ni recuerda si fue por corrupción, o eso sí podemos darlo por hecho. Creo que sí, pero ¿qué quiere que le diga? O sea, ¿Y cree que fue corrupción por un caso de mal uso de suelo público de una empresa pública? Sí. Sí, el caso de corrupción sé cuál es. Lo que no sabe sé cuál es, y por eso le pregunto yo a qué partido estaba vinculado. Es lo que le digo, que no recuerdo quién gobernaba en aquella época. ¿Pero quién gobernaba dónde? ¿Era un caso del Estado? ¿Un caso de una comunidad autónoma? Madre mía, una comunidad autónoma. ¿Qué comunidad autónoma era? Aragón. En Aragón. Y a pesar de que usted no tenía formación financiera específica, académica, fue premiado sí por ese caso. No estoy seguro que sea por ese caso. Fui premiado a pesar de no tener formación académica financiera específica. Pero la medalla fue por esa investigación en concreto, ¿no? Se lo acabo de decir, no estoy seguro. Creo que se lo he dicho 5 o 6 veces. Bueno, me ha dicho 5 o 6 veces, pero luego me ha dicho que era una empresa pública, luego me ha dicho que era Aragón, se acuerda que su familia no estaba, que sus hijos no le dieron un beso, si es que tiene hijos, o se acuerda de cosas muy específicas, salvo de si le dieron la medalla o no. No, vamos a ver. O sea, decir, es que es difícil de... Usted es un hombre muy inteligente y lo ha demostrado aquí, pero cuesta mucho que esto pues no lo pueda explicar de una manera más clara. Mire, pues lo lamento. ¿Qué quiere que le diga? O sea, no me puedo decir otra cosa. En cualquier caso, de verdad, o sea, si tiene mucho interés, ahora cuando acabe lo miramos. Me meto en la intranet y miro el expediente. O sea, ¿qué decir? A mí me gustaría poder hacerlo, pero como no sabemos su nombre, no lo voy a poder hacer con el nombre. No sé cómo lo podría hacer. ¿Cómo puedo averiguarlo? Si usted me lo dice, yo lo busco. Claro, usted no lo puede averiguar. O sea, quiero decir, me imagino que lo averiguarán porque creo que lo han pedido en el marco de en una pregunta parlamentaria. Pues bueno, pues lo averiguarán. Pero que quiero decir que si usted no puede esperar a que la Dirección General de la Policía dé cumplida cuenta a la pregunta parlamentaria que ha hecho este grupo, oiga, pues le soluciono la duda. No más preguntas, agente. Muchas gracias.